Hola, buenas tardes, tanto a los compañeros que están aquí en presencia, así como todos los que están en línea. Vamos a hablar hoy de un tema que es pues muy importante, sobre todo para efectos de los cálculos de los impuestos, para la determinación tanto del impuesto sobre la renta como del IVA. Y desde luego que son la parte fundamental de muchísimas de las operaciones de la contabilidad. Lo que vamos a ver aquí es lo que hoy por hoy está vigente. Desgraciadamente yo sé que muchos de los puntos que vamos a ver no les van a gustar, porque obviamente implican obligaciones que tenemos que cumplir y que muchísimas veces es triste, pero nosotros no las vamos a poder cumplir, no porque no queramos, sino porque no depende de nosotros, depende a veces de terceros. Desgraciadamente la forma en que la que está estructuradas nuestras disposiciones legales nos están llevando a hacer más de lo que podemos, o querrían que hiciéramos más de lo que podemos. Bueno, obviamente esto también es porque nosotros lo permitimos, porque no hacemos que nuestras autoridades pues apliquen un poco más de raciocinio en lo que están haciendo. Y no intervenimos, desgraciadamente, a través de las agrupaciones, ni tampoco a través de las sindicaturas, que son, entre otras muchas formas, de las cuales podemos intervenir. Desde luego, acercándonos a nuestros diputados y a los senadores, y pues exigiendo que, si bien es correcto que haya disposiciones impositivas, que éstas sean lógicas y sobre todo sean posibles. Porque, aunque la Constitución dice que no estamos obligados a lo imposible, pues tal parece que la autoridad quiere que lo hagamos. Sin embargo, dentro de esas disposiciones, que todas son legales, pues tenemos que hacer lo posible por cumplirlas, porque si no las cumplimos, los que podemos ser perjudicados somos los contribuyentes o las empresas que en un momento dado estén obligadas a utilizar y cumplir esa reglamentación que existe. Cuando hablamos de comprobantes de CFDI, de XML, pues hablamos de un tema que durante muchísimo tiempo hemos tenido que aprender a vivir con él. Desde que en su primera instancia había los típicos comprobantes, pues identificando quiénes son las personas que estaban obteniendo los ingresos, tal vez no con tantos requisitos fiscales, sino que simplemente con el objetivo de evidenciar las operaciones, a el cambio que tuvimos drástico, a que se hicieran a través de impresores autorizados con más requisitos, que inclusive Hacienda tratara de llegar a controlarlos a través de los folios y de los números autorizados, ¿recuerdan? De que las imprentas tuvieran que hacer un trámite para poder imprimir esos comprobantes, hasta llegar a nuestros días a la incorporación de la tecnología para que esos comprobantes también se realicen. Comprobantes que en su momento eran en papel y que el cambio fuerte, y que a veces nos cuesta un poco de trabajo a los profesionistas, es entender que ahora cuando hablemos de comprobantes, tratándose de disposiciones fiscales, no vamos a hablar de papeles, en la gran mayoría de los casos, sino que vamos a hablar de archivos electrónicos. Archivos electrónicos que ahora toman el nombre precisamente de documentos digitales, con cierta estructura, ciertas especificaciones técnicas que el SAT ha dado a conocer y que, si queremos estar dentro de las reglas, las tenemos que cumplir, pero que muchísimas de ellas ni entendemos. ¿Por qué? Pues tiene más que ver el ámbito de la programación, de la informática. Y por lo tanto han surgido una serie de personas que han desarrollado sistemas para que los pudiéramos llevar a cabo, aparentemente, el cumplimiento de obligaciones, y la autoridad también ha hecho pues parte de la chamba, poniendo a su disposición de los contribuyentes plataformas o herramientas para poder también generar estos documentos digitales. Y si bien vamos a hablar de lleno de los comprobantes para efectos de ingresos o de deducciones, los FDI, no hay que olvidar que actualmente, con la aplicación de los medios tecnológicos, prácticamente la idea de las autoridades, y no nada más del SAT, es que todo se vuelva o un documento digital o un documento digitalizado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, documento digital, su estructura de inicio está hecha para que precisamente a través de ciertos algoritmos se genere un archivo.
Y los digitalizados son cualquier documento que nosotros en papel tengamos, pero que sea necesario volver un archivo para poderlo enviar a través de internet, a través de los correos. ¿Y eso cómo se logra? Pues normalmente haciendo el escaneo del documento o de origen creándolo en algún programa que nos permita guardar un archivo que se pueda enviar por internet. Son dos situaciones diferentes, pero sin embargo, repetitivamente nos vamos a encontrar en las leyes fiscales sobre todo y paulatinamente en todas las disposiciones legales, esa existencia de ambos. Si quisiéramos definir un documento digital, es aquel que tiene información codificada a través del lenguaje de las computadoras, que normalmente es un lenguaje binario, y que esa información, si tenemos el programa adecuado, se va a poder leer y va a ser información básicamente sobre el contribuyente y las operaciones que la autoridad necesite. ¿Para qué? Pues para tener información en forma más ágil y para poder tomar decisiones. Decisiones que sobre todo van a ser en torno a el cumplimiento de las obligaciones, si es que se quiere verificar o se quiere conocer, y poder también decidir a quién se revise o a quién no se revise, porque de pronto se encuentren algunas informaciones irregulares. Y sobre todo porque esa información se va a estar concentrando y se va a estar comparando entre los diferentes entes que tenemos la obligación de dar datos a la autoridad. A través de declaraciones, a través de informes, a través de peticiones expresas de la autoridad ante diferentes organismos públicos y privados. Cuando hablamos de un documento electrónico y digital, son dos cosas que se parecen, que muchas veces, sobre todo en el caso de nosotros como contadores, pensamos que es lo mismo. Sin embargo, no lo es. El documento electrónico está hecho a través de algún sistema, como por ejemplo decía, el escanear un documento. Y a final de cuentas, pues se vuelve un documento electrónico. Pero el digital es el que desde su origen fue hecho con el propósito de tener encriptada información resumida y que es exclusivamente para leerse en programas que tengan la misma funcionalidad de los que lo generaron. Y que nadie, se supone que en lo que migra esa información en el internet, en la red, lo pueda abrir. Y que proteja supuestamente los datos o la información confidencial de las personas que lo utilizan. Que no es lo mismo, fue hecho específicamente para guardar información que no se pueda tocar. De alguna manera se supone que el documento electrónico es más fácil de abrir que el documento digital. Eso ya dependerá de las personas que realmente conocen de informática, de los hackers y todo lo demás que puedan o no abrirlos. Dicen que todo lo pueden abrir, la verdad no lo sabemos. Según el SAT, que es un comprobante digital, pero ya con efectos fiscales, es decir, aplicada la tecnología del documento digital a las disposiciones legales. Gran parte de ellas contenidas en el Código Fiscal de la Federación y retomadas en cada una de las leyes que nos determinan contribuciones, porque a final de cuentas ellas también van a ocupar esos comprobantes. Pues según el SAT, los documentos digitales son un mecanismo alternativo de comprobación de ingresos, egresos y propiedad de bienes, de mercancías, que se utiliza para que se envíe por medios electrónicos. Importante es ver que dice, es un mecanismo alternativo. Es decir, que dice el SAT, no es el único. El documento digital va a evidenciar operaciones de compraventa, de ingresos, de deducciones y de propiedad de bienes para efectos del SAT. Pero puede haber otros que también lo evidencien, aunque no forzosamente cumpla con los requisitos que la autoridad fiscal nos pida para acreditamiento o para deducción. Porque hay que entender algo muy importante. Cuando hablamos de comprobantes fiscales digitales, sobre todo con el término fiscal, significa que van a cumplir las reglas del juego de las autoridades fiscales.
de aquellas autoridades que tienen que ver con la recaudación de contribuciones y aprovechamientos. Y ese tipo de autoridades y las leyes que manejan, ¿qué es lo que nos van a decir? Exclusivamente nos van a decir las reglas del juego para pagar contribuciones, pero no para hacer todas las operaciones que las empresas o los particulares tenemos que hacer. Los particulares se rigen por el Código Civil, las amas de casa, los asalariados, los honorarios, las personas, sociedades y asociaciones civiles. Las empresas se rigen por el Código de Comercio y si son personas morales por la Ley de Sociedades Mercantiles, Ley de Cooperativas, Ley de Auxiliares de Crédito. O posiblemente hasta por la Ley Agraria, la Ley Ganadera, porque depende a la luz de qué disciplinas surgieron. Y si hablamos específicamente de trabajadores, hablamos de la Ley Federal del Trabajo y una serie de normatividad que casi tiene el mismo nivel de la ley. Todas esas disciplinas son vigentes, todas esas disciplinas tienen sus reglas del juego y no van a cambiar porque al SAT o a las leyes fiscales se les antoja inventar que es necesario un comprobante fiscal digital con X estructura, X requisitos y manejado de X forma. Ellas van a seguir vivas. Posiblemente en algún momento pueden adecuarse y retomar parte de las reglas del juego que las leyes fiscales marquen, que el Código Fiscal estipule, pero porque ellas quieran cambiar, obviamente a través del proceso legislativo, y no porque a alguna autoridad del SAT, a alguna ley, al Código, se le ocurra decir que lo que el SAT está pidiendo va a servir para lo que las otras leyes quieren. Eso no funciona así, aunque las autoridades fiscales quisieran que así pasara. ¿Por qué? Porque no tienen aplicación las disposiciones fiscales dentro de otras leyes, a menos que las otras leyes lo consideren válido, lo retomen. Por ejemplo, el caso de la firma electrónica avanzada, la FIEL o la e-firma o como le llamen en todo el transcurso de la vida de esta forma de identificarse. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas autoridades, algunas leyes le han estado dando validez, pero ha tenido que cambiar la estructura de esas leyes para decir, para nosotros, para esta ley, es válida la firma electrónica como si fuera firma autógrafa. Pero no ha hecho un cambio, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. No ha hecho un cambio el Código Civil, tampoco el Código de Comercio. Entonces, aunque estamos obligados a usar la firma, le va a dar validez de que nosotros estamos de acuerdo con lo que hacemos, las otras leyes no lo han aceptado. Y para esas otras esferas no van a aplicar. Entonces, todo lo que vamos a ver aquí, lo vamos a tener que aplicar porque las leyes fiscales lo piden. Pero si las otras leyes que dan origen a las operaciones que realicemos civiles, mercantiles, nos dicen otra cosa, vamos a tener que cumplir con lo que esas otras leyes nos dicen, más aparte, si queremos acreditar o deducir, con lo que el Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales nos impongan. Pero es lo de origen más lo de pago de impuestos o contribuciones. Y no únicamente las disposiciones fiscales que cambiaran o modificaran o rigieran sobre las demás disciplinas. Entonces, mucho de lo que vamos a ver aquí lo vamos a tener que cumplir, pero vamos a tener que cumplir más, porque no es lo mismo. De pronto vamos a ver que las disposiciones fiscales manejan términos similares a lo que maneja el Seguro Social, a lo que maneja la Constitución, a lo que maneja la Ley Federal del Trabajo, obvio, porque las leyes de origen son las que generan esos términos. Y las leyes fiscales nada más los toman para referenciar esas situaciones, esas actividades. Pero ellos no los inventan. De ellos no nace. Ellos nada más nos dicen si cuentan o no cuentan, o si necesitan requisitos o no, para poderlo hacer. Entonces, para efectos fiscales son unos comprobantes
con la tecnología que el SAT haya definido en su momento y que puede cambiar cuando se le antoje, y tenemos un cambio en puerta aparentemente muy fuerte, en la estructura de los comprobantes, en el contenido de los comprobantes. ¿Sí? Es un documento electrónico que podríamos llegar a imprimir para poderlo ver, porque si ustedes tratan de ver un archivo electrónico no lo van a poder entender, porque viene en un lenguaje que no es el nuestro, en un lenguaje de computadoras o electrónico. Sin embargo, hay visores o hay ayudas que nos permiten abrir esos archivos y a ver parcial o totalmente la información. ¿Por qué esa situación de que de pronto nuestro país esté implementando mecanismos electrónicos y sobre todo comprobantes electrónicos? ¿Se le ocurrió al país? Tal vez el hecho de utilizar la tecnología para tener información. Pero la realidad es que esto es más grande que el país. A nivel internacional se necesita información. A nivel internacional han obligado a nuestro país a que adopte medidas estándares para todo el mundo. Por eso también es que se ha regresado, y que nunca se debió haber olvidado, a aplicar la contabilidad, lo que antes eran los principios de contabilidad, ahora las normas de información financiera y obviamente las normas de información internacional, porque la idea es estratificar, volver estándar toda esa información de los diferentes países, para que puedan compartir información para toma de decisiones, para estadísticas, para control de lavado de dinero, para muchísimas situaciones. Y desde que México entró al GATT, nos obligaron como país a empezar a hacer modificaciones en las disposiciones legales, en muchas, para que México entrara a la globalización. Y entre muchas de esas disposiciones está precisamente la utilización de los medios electrónicos. Está la utilización de los comprobantes digitales, que dicho sea de paso, a la autoridad también le ha ayudado mucho para tener información y control sobre las operaciones. Pero no es nada más porque se nos ocurriera a los mexicanos hacerlos. Básicamente es para cumplir estándares de seguridad de información a nivel internacional y migración de datos cuando los diferentes países lo requieran. Porque los acuerdos siempre han existido, pero la facilidad de obtener la información y de enviarla no era tanta. Y ahora, sobre todo con el avance tecnológico, pues ha también contribuido a que se aplique esta información. Se supone que esos estándares tienen como por objetivo que la información que se lleva a cabo sea verdadera, auténtica, no sea alterada, no sea abierta en la migración y que entonces pueda ser confiable. Y si se quiere, se pueda llegar a imprimir, pero además nos han vendido la idea de que no debemos de imprimir porque hay que cuidar la ecología. Y sí es correcto. Sin embargo, cuando hablamos de cuestiones contables, sabemos que muchas veces los dispositivos magnéticos, electrónicos, tienen problemas y la información se pierde. Y si la información se pierde, al rato no podemos comprobar que llevamos a cabo algo. Se supone que hoy por hoy, aunque imprimamos la información de los comprobantes electrónicos, no tiene valor más que para efectos de ver qué cosa es lo que hicimos. Sin embargo, no es completamente cierto. Ante la pérdida que pudiera incluso tener de información la autoridad, el SAT, que siempre ha estado sujeto a que los hackers quieran afectar su base de información, que ya ha pasado, no por los hackers, sino por las migraciones de un sistema a otro, siempre nos han solicitado que comprobemos que hicimos la operación. Y bueno, tal vez nos vayan a solicitar ahora, que es lo lógico, el comprobante electrónico, digital. Pero a falta de este, pues puede suplir de alguna manera el impreso. Sobre todo si consideramos que la autoridad sí tenga el respaldo del mismo, aunque tal vez nosotros no.
Se supone que la autoridad tiene todo el respaldo de todo lo que estamos generando. Además, estos documentos deben de cumplir una serie de disposiciones legales. Son un documento electrónico, o digital más bien, legal. Es decir, que hay leyes específicas que dicen cómo deben de hacerse y que dicen que son obligatorios y en qué casos sí y en qué casos no.